regreso a su programa Ciudad de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21. Platíquenos si ustedes han tenido esta convivencia entre los más pequeños con animales de compañía, bajo qué circunstancias se ha dado y cómo ha sido. Lorena, platícanos, ahorita que está tanto el boom de las mascotas y también creemos pues que en efecto es un excelente aliado para el crecimiento de los niños en casa, hay una regla de que todos los niños deben de crecer con un animal de compañía. Puede haber excepciones. ¿En qué condiciones y en qué circunstancias sí deben de estar acompañados de un perro, de un gato, de un animal? Bueno, principalmente es importante siempre concientizar a los pequeñitos sobre otras vidas, en este caso los animalitos que son parte de nuestro mundo, y buscar empatizar con ellos. No necesariamente hay que tener una mascota, pues si no se tienen las condiciones, ¿no? Pero para ello pues existen otro tipo de herramientas como el zoológico, como acercarte a otros animalitos para entender que existen otro tipo de vidas. Ahora sí es recomendable, si cuentas con el espacio y las condiciones adecuadas para tener una mascota, si tu niño presenta algún problema de aislamiento, problemas de comunicación, empatía, pues sí es recomendable de pronto tener la mascota. ¿Bajo qué condiciones no se recomendaría? Pues si tiene alguna condición médica el niño que le impida tener cerca el animalito, ya sea por cuestiones de alergia, de salud, algún problema también en el que requiera pues no tener contacto con animales, porque pues sí tienen bacterias, muchos somos de pronto inmunes, pero hay niños que tienen una inmunodeficiencia, pues sí, que no les permite tener animales, ¿no? Pues estas serían como condiciones muy especiales. A lo mejor también hay algún problema de cuestiones neurológicas que también le impidan hacerse cargo de un animalito, que incluso pues aún haciéndote cargo, o sea, no en su totalidad no se hace, ¿no? Claro, que además como lo hemos dicho, o sea, la mascota, el animal no es para el niño que se haga responsable, lo tiene que hacer el papá e ir compartiendo las actividades y responsabilidades con el niño. Ahora, Rodrigo, ¿cómo se debe de hacer este vínculo si nunca hemos tenido una mascota y cómo presentarlo con el niño, cómo generar esta unión? Pues mira, hay varias opciones. Puede ser que entre como cachorro, que entre como adulto. Lo ideal es que toda la familia esté involucrada en poder elegirlo, ya sea que sea un rescate o que sea ir a adquirirlo en algún lugar especial, pero que ellos estén involucrados. No es así de, mira, te traje a tu regalito, ¿no? Sí, y al involucrarse a ellos, eso les va a dar un sentido mayor de pertenencia. Y después, el empezar a hacer una rutina normal en casa, que haya unos horarios para todo, horarios de comida, de descanso, de juego, de apapacho, etcétera. Y ahí es justamente donde se puede empezar a involucrar al niño, como decías, no hacer al niño responsable a través del animal, pero sí empezar a involucrarlo en ciertas cosas como darle de comer, cepillarlo, bañarlo, sacarlo a pasear, jugar con él. Y entonces gradualmente con una supervisión hacia ambos lados podemos ir logrando que se va integrando el nuevo miembro de la familia a los niños que ya están, para que entonces sea de la mejor manera posible. Y una supervisión constante. No podemos dejar a un niño solo con un animal, porque de repente hay cosas que se les ocurren a los niños, la pistola de dardos o le pintan las uñas, le jaltan... Sí, es importante, ¿no? Hay animales muy sensibles que puede generarse una experiencia traumática. Decirles, creo, a los niños, generarlo en familia, no son juguetes, no son cosas, no son desechables, no son vidas que nos van a acompañar durante 5, 6, 7, 10, 20 años o más. Claro. Y en todo ese momento, en todo tiempo y momento hay que darles calidad de vida. Claro, niños chiquitos de 5 o 6 años, pues van a estar con ellos casi hasta que entre a la universidad. Entonces, justamente es un acompañamiento. No podemos decir que es una responsabilidad, porque la responsabilidad toman los papás, pero es un acompañamiento y ellos tienen que cubrir ciertas responsabilidades. Y ya estar haciendo algunas cosas. Creciendo ya irán ellos tomando tal vez al 100% la responsabilidad de la mascota, pero mientras están pequeños nos toca a nosotros como padres hacer todo esto. Exactamente. Y como adultos responsables, hacer conciencia de que somos nosotros quienes seremos responsables de esta vida, y depende cómo los tratemos nosotros, cómo le vamos a transmitir esa enseñanza a nuestros hijos. Y el crecimiento puede ser fantástico, ¿no? Los niños aprenden a desarrollar una gran cantidad de habilidades. En la parte inmunológica se enferman menos cuando conviven con animales.
trabajan mejor en equipo, se integran mejor, entonces las ventajas son fantásticas. Exacto, y por favor que es una decisión, siempre lo diremos, tomada en familia. Gracias Rodrigo, gracias Lorena. Sus redes sociales, Lorena. A mí me pueden contactar a través de LoreGSQ por vía Twitter o por WhatsApp para preguntarme alguna situación o consultarme. Es en el 55 19 68 28 12. Perfecto, Rodrigo. A mí en Sendy Animal, tanto en Facebook como en Twitter, y al WhatsApp 55 37 27 03 19 o bien en sendyanimal@yahoo.com. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, Gus, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Y bueno, si ya tenemos al animal de compañía, si es un perro, ¿qué les parece si para seguir fomentando esta convivencia, vámonos con la recomendación pet friendly del día de hoy, que nuestra querida Pamela Correa ya está lista con ella? Vamos contigo, Pam. Bueno, y muchas veces al final de las recetas dice agregar sal y pimienta. Y justamente los traigo a un lugar que se llama Pimienta Gorda, que no pueden dejar de visitar. Como ven, es pet friendly. Nos reciben Ringo y Betsy Varela, creadora de este maravilloso lugar. Ringo ya está pensando en acostarse porque de verdad es un lugar con una energía muy bonita. Y además es un lugar donde pueden comer comida vegana y vegetariana. A ver, Betsy, cuéntame cuál es la diferencia entre una y otra. Bueno, los veganos no consumen nada de lo que es derivado de los animales, ni piel, ni miel, ni crema, ni leche, lácteos, huevo. Y bueno, los vegetarianos son un poquito más abiertos, comen huevos, leche, lácteos. Es la diferencia. Oye, no, pues definitivamente es una delicia. Y es que muchas personas creen que por comer vegano o vegetariano se pierden un poco del sabor tradicional de la comida, y no es así. No, ellos piensan que nuestra comida es en base a solamente lo que es lechugas. Y no es así. Podemos mezclar, hacer diferentes estrategias para hacer platillos divertidos, ricos, saludables y pues lo más importante, que sin matar a los animalitos. Claro. Oigan, pues a mí ya se me antojaron unos chilaquilitos del mes. Vamos a pedirlos y se los enseño a ver si se les antoja. Y bueno, sacamos de la cocina a Sandra Noriega, que bueno, en realidad Betsy y Sandra, las dos son las chefs de este lugar, pero quisiera que me platicaras, se pueden sorprender de todos los platillos que pueden encontrar que son veganos o crudiveganos, hasta pastel me estabas platicando. Así es, tenemos pastel crudivegano, te lo podemos hacer de cualquier sabor. Fruta, lleva semillas, lleva avena y la base cremosa es no es de la India y ya la podemos mezclar con cualquier cosa, duraznos, lichi, coco, de lo que tú quieras. Oye, pero además muchos de los que se contienen para ser veganos o vegetarianos o crudiveganos tiene que ver también con la parte de que piensan que a lo mejor no se van a nutrir adecuadamente y que no van a obtener nada más de esto las proteínas o vitaminas necesarias que podrías encontrar en la carne. ¿Esto es verdad? Pues no, mira, de hecho mucha gente piensa que nos alimentamos solamente de lechuga, jitomate, ensaladas aburridas, pero no, les ofrecemos chilaquiles, hamburguesas de cualquier tipo. Las proteínas las podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier combinación. De hecho, se tiene que mezclar una leguminosa con algún cereal para generar la proteína. También tenemos batidos que también tienen todas las proteínas. ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué? Hay un batido que es de leche de almendra con avena, manzana y fresa. Y ya con eso consiguen sus proteínas, no es necesariamente la carne. Okay, ¿cuáles son los horarios de apertura y cierre? Estamos de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. ¿Y redes sociales tienen? Sí, estamos en Facebook como Pimienta Gorda, igual en Twitter. Perfecto, pues tienen que buscar Pimienta Gorda y tienen que venir a este lugar. Yo por lo pronto voy a probar la arrachera, que es de soya y trigo. De soya y trigo, a ver qué tal está. Y unos chilaquilitos, ¿qué tal? ¿Se les antojaron? Les aparto mesa para que vengan, compañeros. Muchísimas gracias, Pamela Correa, por esta sección Pet Friendly. Ya está con nosotros José Salinas, criador de boxers. Bienvenido a Ciudad de Animales. Muchas gracias. Pues nosotros vamos a hablar de la raza boxer, que es una raza originaria de Alemania. Son alemanes los boxers. Son alemanes los boxer. ¿Y cómo llegaron aquí a México? Llegaron a través de Estados Unidos. A principios de 1900 empezaron a importar los primeros perros hacia Estados Unidos y de ahí brincaron hacia México. Afortunadamente en Estados Unidos no tuvieron el problema de la guerra
donde los boxers fueron seleccionados más como mascotas que como perros de trabajo. Entonces ahí es donde se encuentra la principal diferencia entre la raza europea y la raza americana. Perros de trabajo, ¿qué tan complicado es criar un boxer? Perro, aquí de este lado de América no es tan fuerte el carácter de los perros. En Europa sí hubo mucho... Digamos que aquí ya son más nobles. Son más dóciles, son más sociabilizados, son más suaves de temperamento. En Europa recuerda que cuando pasó la guerra, el perro que tenía que sobrevivir era el que tenía que trabajar. Si no trabajaba, no servía y tenía que ser sacrificado, porque tenía que tener un uso en la guerra. Entonces, por eso los perros en Europa son mucho más de temperamento fuerte, más fieros, no tan guapos, tan lindos como lo son aquí en América, ¿no? Los gringos los adoptaron como perros de casa. Ahora, de perro de trabajo pasa a ser un perro de casa. ¿Es ideal para tenerlo para los niños? Realmente, en mi apreciación personal, que tengo aproximadamente más de 15 años criando la raza, es el mejor perro para un niño. ¿Por qué? Porque de hecho son considerados perros nana. Cuidan mucho a los niños. Cuando llegas un cachorro hacia una casa donde hay niños, lo primero que hace el perro es adoptarlos como sus hermanos. Y los van a cuidar siempre, siempre, siempre. Si el perro ve que el niño está pasando algo, un problema, algo, dificultad, el perro va a alertar a los dueños. Va a empezar a ladrar, a ladrar, a ladrar, a ladrar, hasta que el adulto llega y ve qué está pasando. Porque siente que no es una condición normal el que el niño tenga algo. Entonces, son excelentes perros de casa, de compañía. Se vuelven verdaderamente unos compañeros de vida inigualables. El mantenimiento para ellos es relativamente sencillo. ¿Cuál es la alimentación que yo realmente recomiendo que se puedan utilizar productos balanceados de algún tipo de marca super premium, porque realmente es muy poco el volumen que comen. Entonces, con ello los mantienes en buen peso y en muy buena condición. Entonces tú sí recomiendas tenerlo en casa con los niños, ampliamente, pero con sus cuidados, sus recomendaciones específicas, como ya las mencionas. Sí, realmente yo creo que no nada más en esta raza, en cualquier raza, si vas a dejar a un niño con un perro, siempre debe de existir la recomendación de que esté supervisado por un adulto. Claro. Porque, suelen suceder cosas, accidentes, y luego la gente culpa a los perros. No nomás hay en esta raza. Sí, realmente no, porque hay gente que los deja y se olvidan y pasan cosas, ¿no? Exactamente. José, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales? Sí, nos pueden ver en Facebook, en Galias Boxers, o en nuestra página de internet, que es www.galiasboxers.com. Perfecto. José Salinas, muchísimas gracias por haber estado gracias con a ustedes nosotros por aquí la en Ciudad de oportunidad. Animales. Y nos vamos a ir a una breve pausa. Ya regresamos con mucha más información. No se vayan.